vamos a tener el día de hoy. Es importante que las dudas que puedan tener lo escriban como mensajitos, siéntanse en toda confianza un poco de interrumpir mientras de repente yo estoy dando la charla, o levantan la manito y por ahí Randy les apertura el micrófono como para que puedan hacer la pregunta. Igual al final de la sesión, por ahí que termino de repente 5 minutos antes, y puedo aclarar alguna duda puntual que de repente puede surgir durante el camino. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar la clase el día de hoy. A ver si... Hola, Tatiana. Buenas noches, Samuel, Betsy, Ismael, ¿cómo están? A ver, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Todavía no se logra ver, profesora. Ah, ok. ¿Me avisan? No sé si... Creo que ahora... Ahora sí, profesora. Ahora sí. Ah, ok. Lo mismo. Gracias, chicos. Gracias, Randy. Ok. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con la clase. Sabemos que la capacitación que estamos llevando es el tema de reclutamiento y selección de personal o atracción de talento, como de repente el área se llama en algunas compañías. ¿Sí? A ver. Como sabemos, esto es un poco la agenda del curso que vamos a desarrollar. La semana pasada, o mejor dicho, la primera clase que tuvimos el día martes, hicimos reclutamiento y selección como área. Lo que vamos a hacer ahora son fundamentos de la búsqueda de talento, que son conceptos básicos que ayudan mucho para entender un poco el área de reclutamiento y selección o atracción de talento. Sí que nos va a ayudar un poquito luego ya a ver las estrategias en sí de atracción de talento con dos enfoques. El tema de habilidades, que es una tendencia bastante fuerte ahora, y el tema de las redes sociales también, ¿sí? Recapitulando un poco como para ponernos en contexto, porque es algo muy importante cuando uno de alguna manera lidera el área de reclutamiento o el tema de atracción, o está muy interesado dentro, de repente incursionar en el área de recursos humanos y conocer un poco más del área. Lo que yo les comentaba en la clase pasada, el tema de la estrategia del negocio es muy importante que uno lo pueda entender para poder establecer una estrategia de recursos humanos. Porque recordemos que dentro de las compañías, las estrategias de recursos humanos tienen que estar ligadas mucho con la estrategia de negocio, es decir, son interdependientes. Una necesita de la otra, ¿sí? Porque la estrategia no puede ir por un lado y la estrategia de negocio va por el otro, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Sobre todo uno cuando lidera el área de recursos humanos y plantea un poco el tema del HR por este lado, por un tema estratégico, pues tiene en cuenta la visión de negocio que tiene la compañía, dependiendo un poco del rubro, que también eso es importante, o el tamaño de la compañía, puede ser pequeña, mediana o grande, o también la utilidad que va a generar la empresa, o tiene una visión local o tiene una visión global. Eso también es importante considerarlo, ¿sí? Pero como concepto hay que partir de esto, hay que conocer mucho la estrategia del negocio, la estrategia de recursos humanos como tal, que de alguna manera genera mucha interdependencia, ¿sí? Acá hay alguna información que si uno hace research y tiene en cuenta un poco algunos componentes claves de la estrategia de recursos humanos. ¿Por qué coloco esto? Como para que más o menos podamos ver que el tema de atracción de talento o el tema de reclutamiento y selección es parte de un proceso, no es algo independiente, sí es un pilar bastante importante dentro de la estrategia de recursos humanos. Nosotros podemos tener básicamente la misión o la visión que tiene como HR. Hablamos mucho de cultura organizacional también, y un pilar importante pues tiene que ver mucho con la adquisición de talento y el reclutamiento, propiamente dicho, ¿sí? Luego también viene todo mucho lo que es la administración de performance o el desarrollo de talento, y pues también está el tema de compensaciones y beneficios que también entran dentro de la estrategia de recursos humanos. Yo pongo esta lámina un poco para que podamos enfocar y ver dónde está ubicado netamente el área de reclutamiento o el área de adquisición de talento o atracción de talento, porque el nombre varía mucho de empresa a empresa, ¿sí? Ya con la parte introductoria, pues vamos a entrar netamente al tema que nos lleva el día de hoy, que tiene que ver mucho con fundamentos de la búsqueda de talento. Pero antes de entrar netamente a los conceptos, les voy a mostrar un pequeño video sobre una movie que yo les recomiendo que lo puedan ver.
que se llama Los Becarios, que se hizo un poco para trabajar mucho marca empleadora de Google. No sé si han visto la película. Si no la han visto, pues recomiendo que la puedan ver, ¿sí? Me avisan si la pueden escuchar. Está subtitulada, así que hay que estar como que al pendiente de poder estar atentos. ¿Sí? Hi, I'm Vince, and this is Owen, and we're going to share with you a scene from our new movie, The Internship. Oh, and this is the interview scene. Oh, yeah, I remember. Okay, bring it in closer. Get in this close here. one. We Yeah. are Chemistry. interviewing for Here we go. internships at Google in a Google Hangout. We are not used to this, but here, go ahead and watch. Watch it. There's a lot riding on this. This is how people do it now, Nikki. They have their interviews on the internet. I like it. I know, child. Okay, here they are. And when I hit this, they'll be able to see us. So come on and get in here close so we can be seen in the webcam. See how small the webcam is? No, get cheek to cheek. Nick, come here, cheek but to don't cheek. crowd me. We can see you guys. Okay, great. You got us? Hi, my name is Billy. Oh, we can hear you fine as well. Oh, great. Good. Billy McMahon. Nick Campbell. I'm Benjamin. Allison, we're going to ask you a few questions that some of our candidates find a little bit odd. Let's get No weird. judgment. Shoot. You're shrunken down to the size of nickels and dropped to the bottom of a blender. What do? You take her flat on your Right, back right, like right. You this. just lay back, Lay enjoy stiff that as a board, breeze. light as a feather, Pretend it's a fan. And let the Okay, back watch legs this whip all around you like this. It's like getting an MRI. Once this blender's on, it's on forever. It's on. Respectfully, I got to disagree. We sold blenders, and even the best model in the world is only going to run maybe 10 or 11 hours. So we're getting out, and when we do, we're better off for it, because whatever doesn't kill you makes you stronger. It's not so much getting out of the blender, it's what happens next. That's the question. You've got 2 nickel-sized men free in the world. Think of the possibilities. I mean, on top of my head, and I'm just My spitballing head's here. swimming. Sunglass repair? We'd be hell on those 'cause little they're the screws. Maybe stick us in those submarines that they put in people's bodies to fight diseases. Okay, that's not a real thing, the submarines. No. Wait a minute. I thought we were stuck in a blender. Now we're saving lives? What? 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 Let me just recap this for you real quick. We started off in a blender. Yeah. Now we're saving lives. What? 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 Wait a minute. We were stuck in a blender, What a journey. and now we're saving lives? You What? guys led us to this. Thank you. No sé si tuvieron chance de ver la película. ¿Alguno lo vio? Entonces me pueden hacer check o me pueden poner el mensajito y me dicen sí, Girasol, vimos la película. Brian, tú levantaste la mano, cuéntame. ¿Tuviste la película? Ay, hermano, ok. Ok. Lo pueden buscar en Google, colocan literalmente Los Becarios, que es, digamos, si es que lo vamos a ver en español. Es una película bastante interesante, que te habla mucho de 2 personas que de alguna manera salen del mundo laboral y entran a buscar empleo en Google, pero Google, como es una compañía que de repente es disruptiva mucho en tema de recruitment, el proceso de selección que ellos siguen o experimentan es bastante interesante. No solamente eso, sino también el proceso de incorporación propiamente dentro de la empresa, es decir, cómo ellos de alguna manera buscan trabajo para poder ingresar a Google. La película es divertida, es un poco de comedia, pero te trata mucho la realidad de cómo es que los procesos de selección, y esto que no es una película muy nueva, ya te traen otro enfoque y que de alguna manera se adecua mucho a la cultura que tiene la empresa como tal, ¿sí? Esto es solo como mensaje para que cada estructura o cada estrategia de talento que uno establece para poder atraer talento varía mucho de acuerdo al rubro de la compañía y sobre todo de acuerdo a la visión que tiene la empresa. Sí, porque si nosotros hacemos research como Google hace su reclutamiento o como es que vimos de repente un poco la película, la clase anterior en el caso de Heineken, por ejemplo, que también los procesos de selección son totalmente disruptivos, por decir así. No necesariamente siguen un estándar. Ojo, eso no significa que uno esté mejor que el otro o uno de alguna manera no sea muy efectivo, no, sino que tu estrategia se tiene que adecuar mucho a la cultura que tiene la empresa, es decir, hacia dónde vas, en qué es lo que quieras transmitir, pero lo que algo sí trabajan en común y es algo muy valioso que también, como les comentaba, yo trabajo, que es el tema de la experiencia que un postulante candidato tiene que tener al momento de querer incorporarse a la empresa, ¿sí? Los Becarios se llama la película, ahí se las pongo si quieren así, o buscan tal cual,
¿sí? Mírenlo, les recomiendo 100% la película. Ok, entonces me avisan si pueden ver la pantalla. Ok. Ahora creo que sí se ve, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. Cuando hablemos de los fundamentos que tienen que ver mucho con el tema de selección o reclutamiento y selección, hay dos conceptos que hay que diferenciar y es muy importante, ¿sí? Que de repente dentro del mundo de recursos humanos lo vamos a ver. Uno es la parte de sourcing o llamémosle la parte de abastecimiento y el otro que tiene que ver con la parte de reclutamiento en sí. ¿Por qué coloco estos dos conceptos? Porque cuando hablamos de la parte, digamos, de sourcing o el tema de abastecimiento, es encontrar candidatos potenciales para un puesto de trabajo, ¿sí? Eso es muy importante. Es decir, es el repositorio, por decir así, o es el mundo de donde yo necesito ubicar el talento que yo necesito para la compañía. Cuando hablamos de reclutamiento, ya estamos hablando del proceso de selección y contratación del candidato mejor calificado para el puesto de trabajo. Porque recordemos que cuando nosotros hacemos reclutamiento, la base que nosotros tenemos es el perfil de puesto, la descripción de puesto, ¿sí? De alguna manera es el referente más grande que uno tiene cuando desarrolla todo lo que es estrategias de reclutamiento y selección. Esto es muy importante tener en cuenta la diferencia. Una cosa es el sourcing, es decir, el abastecimiento de dónde voy a encontrar yo el personal que estoy buscando y el tema de reclutamiento. Sí, Víctor, llamemos así, el tema de reclutamiento y selección entra básicamente en esta parte, ¿sí? ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque el tema de modelo de reclutamiento de personal o atracción de talento, pues ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿sí? Si uno recuerda de repente cómo uno hacía reclutamiento 10 años atrás y lo vemos para ahora, que sobre todo estamos en la era digital, realmente el avance es bastante acelerado, ¿sí? ¿En qué ha cambiado básicamente o en qué ha evolucionado mucho el tema del modelo? Que es algo importante que hay que tener en cuenta, pero siempre teniendo en cuenta mucho el tema de la cultura de la empresa, ¿sí? Porque ahora esta es la tendencia un poco, por ejemplo, cómo es que ahora recepcionamos currículums, porque si hacemos un poco de historia o preguntamos de repente, no sé, a nuestros papás cómo es que buscaban trabajo, te van a decir que lo hacían en el periódico o todavía hay movies que de repente tú puedes ver de que uno le hace círculo a los periódicos, etcétera, que de repente se sigue utilizando en algún momento, pero la tendencia es esta ahora. ¿Sí? Uno recibe currículums por las bolsas de trabajo, sobre todo en el tema de las universidades o los institutos. El tema del social media también ha causado bastante demanda para el tema de que uno pueda recepcionar currículums, sobre todo el tema de LinkedIn o el tema de WhatsApp o el tema de las redes sociales, sobre todo cuando uno hace procesos masivos, ¿sí? Y otra fuente también son los webpages, que normalmente si nosotros revisamos o de repente la compañía donde uno trabaja tiene como que un link dentro de la web propia de la página web que tiene la empresa. Y normalmente les dicen careers, donde tú puedes ver en las bolsas las ofertas de trabajo que la compañía de repente necesita cubrir, ¿sí? Que también es una estrategia como para poder abastecerte de currículums para el puesto que estás reclutando en la compañía, ¿sí? Víctor, normalmente la tendencia es reclutamiento y selección, ¿sí? Pero la tendencia ahora mucho dentro de estrategia es el tema del sourcing, que tendría que ver el abastecimiento como tal. Si homologamos un poco a la tendencia que algunas compañías manejan, pues digamos que la parte de sourcing es el tema del reclutamiento y la parte de selección. Ya empieza tu proceso en sí cuando ya tienes tú definido tus 20 currículums o 30 currículums para la posición que ya tienes, ¿sí? Exactamente. Cuando seleccionas, pues ya estás convocando para empezar el proceso de selección propiamente dicho, ¿sí? Pero sí, dentro de reclutamiento y selección hay que tener los dos procesos claros. Uno es de dónde yo voy a sacar los currículums o de dónde voy a acceder a los postulantes que yo necesito para la posición. Y la parte de reclutamiento pues ya empieza porque ya tengo a los postulantes para mi puesto de trabajo, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de reclutamiento, ha evolucionado mucho porque ahora las empresas o en general nosotros reclutamos a través de las fuentes que nosotros estamos viendo. El tema de las bolsas de trabajo es algo común porque es algo, no es algo novedoso porque es algo que ya existe. El tema de social media es algo nuevo, ¿sí? La tendencia es bastante fuerte también por ahí. ¿Por qué hago la salvedad? Porque de alguna manera al tener tanto volumen de currículums para un determinado puesto, pues ahora en la tendencia, y ojo, mucho depende de la cultura de la empresa porque también implica un tema de inversión. Nosotros ya trabajamos el sistema de seguimiento de los candidatos o los APs, como es que se dice en inglés, ¿sí? Que básicamente es el applicant tracking de los sistemas, que tiene que ver básicamente como que un sistema de seguimiento que tienen los candidatos, que sobre todo empresas que de alguna manera tienen bastante, digamos, inversión, porque no es barato, implica que tú tienes este tipo de sistemas cuando tienes volúmenes bastante altos de currículums, ¿sí? ¿A qué me refiero con estos sistemas de tracking? Son softwares donde de alguna manera, no sé, tú puedes publicar un puesto, se me ocurre, de un analista contable, por ejemplo, y de pronto a la bolsa te pueden llegar como 1000 o 1500 currículums, ¿sí? Entonces, estos sistemas lo que hacen a través de un filtro de ciertos keywords, te buscan dentro de los currículums lo que más se acerca al puesto de trabajo que tú tienes. Y automáticamente pues hacen una búsqueda, como ustedes pueden ver ahí, con ciertas palabras dentro del currículum. Y te arroja cierto resultado que de alguna manera te permite, de alguna manera, filtrar el tema curricular mucho más rápido, ¿sí? Entonces, los sistemas te dan cierto score, por decir así, los que de repente son 2 estrellas, son los que literalmente están como que un 20%. Exactamente, Ángel, es como un algoritmo, porque esto ya es inteligencia artificial propiamente dicho, ¿sí? Entonces, los que tienen más estrellas son los currículums que se acercan más al puesto que tú estás reclutando, ¿sí? No entiendo la pregunta, Samuel. Eso es muy importante dentro de los sistemas de tracking que uno tiene de seguimiento de candidatos, ¿sí? Acá es muy importante, de alguna manera, calibrar mucho estos sistemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un estudio realizado por Harvard Business Review reveló que el 88% de los reclutadores, ojo que esto es un dato global, sentían que los APs realmente ignoraban a algunos candidatos. ¿Por qué? Porque la tendencia mucho de elaborar un currículum de un candidato que a veces desconoce ciertos keywords o de repente yo no estoy haciendo el filtro correcto y puedo desechar algún currículum que de repente puede ser muy bueno para la posición que yo estoy buscando, ¿sí? Es muy importante contextualizar los sistemas de ATS, es decir, tú tienes que adaptarlo realmente a tu realidad de la organización. Ojo, esto no implica que yo deje de hacer el filtro curricular visual, ¿sí? No es que esto reemplace completamente el otro proceso, porque recordemos que este filtro lo que te hace es reducir un poco el volumen. En vez de leerte 1000 currículums, pues de repente te lees un margen entre 30 o 20 currículums, que es un poco más fácil y ya no necesitas mucho tiempo para poder de alguna manera encontrar el candidato ideal para el puesto que estás buscando, ¿sí? Acá mucho depende de la estrategia de recursos humanos, qué tanta demanda tienes para el tema de las posiciones que estás buscando, porque insisto, esto no es gratuito. Hay una inversión que la compañía tiene que hacer a esto, pero esto depende mucho de cómo está planteada la estrategia de recursos humanos dentro de las compañías donde están buscando. Pero ya como candidato, pues uno se da cuenta de que esto es tendencia y es la realidad. Porque si vemos un poco de estadística a nivel global, más del 70% de las compañías, sobre todo grandes, ya utilizan estos sistemas. Claro, lo hacen mucho más calibrado, mucho más fino, como para no dejar de ver de repente esos candidatos que realmente cubren los puestos que uno está buscando, ¿sí? Eso es muy importante. Tú tienes bastante software, por ejemplo, el Meta 5 ya te trae el tema de inteligencia artificial, que es un sistema, el tema del Harris, que también tiene que ver mucho con los sistemas de recursos humanos. Normalmente los sistemas de recursos humanos ya vienen adaptados con este tipo de software, ¿sí?
A mí me funciona muy bien el tema del meta, por ejemplo, que te trae mucho cierto control de filtro curricular que puedas tener, ¿sí? Blanca, no sé si te gustaría preguntar algo. Sí, licenciada, muy buenas noches a usted y a todos. Mi consulta es sobre el software. ¿Este aplicaría o puede ayudar para empresas, por ejemplo, con más de 1,000 colaboradores, en donde su mayor cantidad de trabajadores es del área operativa? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es algo que lo vamos a ver más adelante, porque ojo que dentro de los software hay que diferenciar procesos masivos de procesos focalizados. Normalmente el tema de los APIs a mí me sirve mucho para procesos focalizados, es decir, para puestos que de repente son bastante demandados y tienes bastante alcance de candidatos, ¿sí? Pero cuando hago procesos masivos, por ejemplo, tengo un proyecto de cubrir, no sé, 200 operadores por un lapso de 3 meses, este sistema no me funciona mucho, porque de repente los requisitos que yo necesito dentro de la posición no son tan detallados. Puede ser simplemente un requisito general, que simplemente necesito que de repente hayan terminado la formación secundaria y sean mayores de 18 años, ¿sí? Entonces, eso colocarlo en un filtro no me va a ayudar mucho. Pero en cambio, si tengo un puesto un poco más especializado, donde de repente necesito 5 años de experiencia puntual en un tema, o sobre todo para los puestos tech, donde necesito encontrar a la persona que maneje los sistemas tecnológicos propiamente dicho, y es algo que yo puedo escribir y me puede filtrar eso dentro del currículum, ayuda mucho más, ¿sí? Ojo, que el tema de los sistemas de seguimiento no aplica mucho para todos los puestos que uno busca. Ojo, uno tiene que focalizarlo y adecuarlo de acuerdo a la realidad que también tiene la compañía, ¿sí? Eso es muy importante. No sé si absolví la pregunta. Ok, listo. Otro tema que está cambiando mucho, el tema de reclutamiento y selección o el tema de atracción de talento, y hay que tener en cuenta, es que la tecnología ya es parte del tema de solicitudes de empleo, ¿sí? Antes, de repente, no había mucho tech cuando uno hacía procesos de solicitud de empleo. Ahora no. Ahora la tecnología está presente dentro de esto. O sea, hay poquísimas compañías que de repente no utilizan algún tipo de tecnología para colocar los job posting o que yo como candidato de alguna manera no aplique utilizando algún tipo de tecnología, ¿sí? Otro tema que también hay que verlo de repente a nivel global, y esto mucho depende del país también, es la economía global fluctuante, porque mucho depende también, sobre todo cuando uno mira los índices de empleo que necesita cada país. Eso tiene que ver mucho con el tema de las economías y es mucho más global porque nuestras economías de alguna manera, gracias un poco al tema tecnológico o la era digital que estamos, pues están mucho más interconectadas, ¿sí? Otro tema que también hay que ver cuando uno establece una estrategia de reclutamiento o de alguna manera empieza a ver es el incremento del porcentaje de empleados que trabaja de manera remota / de manera híbrida, porque de alguna manera es el incremento que disparó post pandemia. ¿Sí? De repente, no sé, hace 5 años, 10 años, como que uno ponía a pensarse y decía, no, el trabajo remoto no es tan demandante. Ahora no. Ahora tu realidad es esa. Entonces, hay muchas compañías que trabajan remoto 100% o trabajan de manera híbrida. Entonces, cuando uno sale a buscar al candidato ideal para la posición, tienes que estar viendo también ese tipo de beneficio o ese tipo de realidad, ¿sí? Otro tema como tendencia, si uno hace un poco de research y sobre todo para el tema de los millennials o los Zetas, la mayoría de los postulantes utilizan el móvil para poder aplicar a las vacantes de puesto. Es como que tú andas con el aparato en la mano y estás viendo job posting o de algún puesto que te interesa y aplicas directamente del celular. Entonces, la tecnología está cambiando un poco cómo nosotros estamos llegando al tema de los candidatos que necesitamos para el puesto, ¿sí? Por ejemplo, ahí Samuel comenta que, por ejemplo, él trabaja de manera remota. Entonces, es parte un poco del mundo laboral donde uno tiene que ver de cómo es que atrae este tipo de talento para el puesto que de repente está necesitando para la compañía. Entonces, es una realidad que tú tienes que ver, sobre todo cuando vas a plantear estrategias de reclutamiento, ¿sí?
¿Esto a qué me lleva? A de alguna manera que tú también veas que el profile o el perfil de puesto de un reclutador como tal dentro de un área, o sobre todo dentro de recursos humanos, pues también ha evolucionado, ¿sí? Porque el perfil que uno de alguna manera se dedica mucho al tema de reclutamiento y selección o atracción de talento, también tienes que evolucionar, porque si el mundo laboral evoluciona, el perfil de la persona que es responsable de hacer el reclutamiento tiene que ir a la par. Porque si no, de alguna manera la estrategia que tú estás utilizando para atraer el mejor candidato para el puesto se te va a hacer un poco bastante complicado, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en tema de roles y responsabilidades de un reclutador, pues sabemos que es la persona que tiene el rol de abastecer los candidatos, de hacer la selección y la entrevista, de tema de evaluar a los candidatos, de gestionar el proceso de contratación, ¿sí? También tienen las responsabilidades del tema de desarrollo de las descripciones de puesto. Por ejemplo, dentro de la empresa, normalmente la persona o el coordinador de atracción de talentos se hace cargo mucho de los descriptivos de puesto, porque al final son los que conocen cómo se está moviendo el tema de la fuerza laboral y cómo están avanzando el tema de los perfiles, como para que de alguna manera se pueda hacer un upgrade o se pueda hacer un cambio, ¿sí? Algo nuevo que se trabaja mucho son el tema de publicar el tema de los job postings. Lo que se exige ahora a nivel profile es que tú trabajes mucho el tema de redes sociales o el tema del networking, que también es una estrategia para que tú puedas atraer talento y puedas cubrir la posición que necesita la empresa, ¿sí? Lo nuevo también son que se exige cierto conocimiento en ciertos sistemas de seguimiento de candidatos. Esto mucho depende de tu estrategia y de qué tanto alcance tiene la compañía también. Si una cosa es que la empresa sea local y otra cosa es que la empresa sea transnacional o de repente solamente tenga sites en Lima y tenga sites a nivel nacional. Sí, eso es muy importante. Otro tema que se trabaja mucho a nivel profile de un reclutador, pues tiene que ver mucho con marca empleadora. En tema de mi experiencia, por ejemplo, si el reclutador que yo tengo dentro de mi equipo no está enamorado de la compañía y no se siente exitoso dentro de la empresa, no me va a traer el mejor talento a la empresa. Eso es muy importante. Entonces, a mí me gusta mucho formar a los reclutadores dentro de recursos humanos que realmente sepan cómo está el business, que realmente sepan que la compañía es exitosa y se contagien con eso como para poder transmitir esto a los postulantes y me puedan atraer el mejor talento a la empresa. Como tendencia es algo que también se exige mucho, es el tema de diversidad, de inclusión o el tema de equidad. Pero esto mucho tiene que ver con la empresa y la estrategia de recursos humanos que también uno implementa o desea implementar, ¿sí? Porque en gran medida esto va a depender mucho. Si la compañía tiene como prioridad el tema de equidad, diversidad e inclusión y lo tiene como estrategia business, es algo que puede funcionar. Pero eso no implica que uno como recursos humanos o como líder de recursos humanos también tiene que impulsar eso, porque es parte de la realidad de este mundo, ¿sí? Entonces no puedes dejar de lado un poco la tendencia que se está moviendo el tema de la fuerza laboral como para que tú no lo puedas incursionar. Claro, el challenge para uno que de repente es HR manager es convencer realmente al comité y decirle, oye, esto es importante y hay que darle foco, ¿sí? El sistema de seguimiento Blanca básicamente es un software un poco más acelerado de tema de filtrar los currículums, ¿sí? Es que de alguna forma, en vez de que yo me revise 1000 currículums uno por uno, como para ver si calza para el perfil de puesto, estos softwares te lo aceleran. Es decir, es un software sencillo, es como un filtro que uno puede tener dentro de la tabla Excel, donde uno puedes colocar las carreras puntualmente. No sé, necesito ingeniero industrial y necesito solamente ingeniero electrónico, por ejemplo. Entonces, si tienes la bolsa de currículums de 1000, se va a reducir de repente a 500, porque solamente va a agarrar los que realmente estudiaron ingeniería industrial e ingeniería electrónica, ¿sí? Entonces, ahí ya te reduces un filtro. Otro filtro que tú puedes colocar es la experiencia en algo puntual. Necesito que tenga, no sé, entre 2 y 3 años de experiencia en, no sé, en operaciones, ¿sí? Entonces, si la palabra como tal, operaciones, está dentro del currículum, que de alguna manera está llegando como base de datos, te lo va a filtrar el sistema. Entonces, poco a poco vas acortando ese volumen a hacer un clúster mucho más focalizado, ¿sí? Eso es muy importante. Vale.
Es netamente para acelerar sobre todo el tema del filtro curricular, ¿sí? Otro tema que también hay que ver dentro del fin de reclutamiento, del reclutador o de la persona que es encargada de atraer talento a las compañías, o ya sea que de repente te dediques de manera independiente, también es la parte soft, es decir, de las habilidades que uno necesita para ser reclutador, ¿sí? Entonces, acá también ha sufrido cierta evolución y es algo que también hay que ver. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de 14 skills principales que de repente un reclutador necesita tener, que tiene que ver mucho el tema de escucha activa, el tema de comunicación es súper clave, el tema tecnológico es algo que ya se exige, porque como sabemos, el tema de la tecnología es una forma de atraer talento, entonces es algo que se pide mucho a nivel skill, ¿sí? El tema cultural mucho también, sobre todo el tema de data, que también se exige mucho, ojo, mucho depende, sobre todo si tú trabajas en una empresa tech, por ejemplo, el tema de cierta lectura de datos, o cierta manejo de base de datos, por decir así, es súper clave, ¿sí? También se exigen algunas habilidades de marketing, esto sobre todo para ver el tema de marca empleadora, que por ejemplo para mí es algo bastante importante. El tema de ventas, si es que tu compañía tiene que tener una fuerza de ventas bastante potente. Entonces ahí sí necesitas un reclutador que realmente tenga este tipo de habilidades, ¿sí? Es muy importante también tener en cuenta. Lo que me gusta mucho es el tema de resiliencia, el tema de colaboración también, porque es algo que se tiene que adaptar mucho cuando uno normalmente atrae talentos, ¿sí? O va de alguna manera a conectar con los candidatos, que es algo muy importante también, ¿sí? Luego también el tema organizacional también para mí es clave dentro de un reclutador, porque recordemos que una persona que es responsable de hacer reclutamiento dentro de una compañía no necesariamente maneja un proceso. Eso es súper raro. Normalmente manejas entre 5 y 10 procesos de selección y esto es, si es que no es más, a veces mucho depende un poco de la demanda. Y esto que estamos hablando de puestos y no de vacantes, que ahí también tienes que trabajar mucho el tema de organización, sobre todo para establecer ciertas prioridades de atención de los requerimientos, que eso es algo muy importante también a trabajarlo uno como habilidad blanda, ¿sí? Por eso el tema de gestión de tiempo para mí es súper claro. O sea, para mí es crítico, uno de los skills que yo valoro mucho en un reclutador o en un especialista en tema de atracción es el tema del manejo de los tiempos, ¿sí? Porque la realidad que nos dice que por más que uno a veces tiene deadlines por ciertos puestos, los clientes o las personas que te hacen el requerimiento de la gente que necesitan, a veces son bastante exigentes. Entonces, a veces que por más que tú expliques un poco que el perfil es un poco complejo y demás, ellos necesitan urgentemente el puesto. Entonces, uno se tiene que enfrentar mucho a ese tipo de situación. Entonces, el tema del time management para mí es súper clave, como para poder manejar mucho, sobre todo la demanda de requerimiento que hay, ¿sí? Pero ojo, esto mucho depende de la cultura organizacional que tienen las empresas también, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No sé si les está quedando claro mucho el tema. Ok, gracias. Eric, no sé, tú levantaste la mano, no sé si tienes alguna inquietud. Muy buenas noches, compañeros todos. Sí, bueno, tenía que retirarme, estoy regresando, me interesa mucho el tema, gracias. Sobre el tema de la inclusión, ¿cómo se maneja la inclusión? Muchas gracias. Esto depende mucho de la estrategia que tú tienes dentro de la compañía. O sea, la tendencia global que te dice que el tema de inclusión, diversidad y equidad va de la mano, ¿sí? Tema de equidad, por ejemplo, en Perú, con el tema de la ley de igualdad salarial, de alguna manera avanzamos un poco, ¿sí? El tema de diversidad y el tema de inclusión tiene que ver mucho con una aceptación para mí de toda la diferencia que existe dentro del mundo laboral, ¿sí? Desde un tema de romper esquemas, de que tú puedes tener una persona de repente por el manejo del rango de edad que tú puedas tener y ya lo discriminas como para que no te pueda aplicar a un puesto, no está siendo muy inclusivo,
¿sí? Como algo que yo he escuchado de repente, que lo vamos a ver dentro de la entrevista del director de Google. Él decía, yo no selecciono profesionales, yo selecciono personas. Entonces, para mí eso es mucho el tema de la tendencia. Entonces, incluir candidatos, porque al final tú estás trayendo una persona que va a ser exitosa dentro de la empresa y va a ser exitosa la empresa también. Entonces, para eso tienes que ser totalmente abierto en ciertas características, en ciertos atributos, que sabemos que el mundo es diverso. Con algo tan sencillo, por ejemplo, el tema del uso de los tatuajes, que es una experiencia personal, ¿sí? La tendencia es que ahora todo el mundo de alguna forma se hace algún tipo de tatuaje porque trae algún, no sé, algún tema sentimental, etc. De repente, 10 años atrás, al menos en la experiencia que yo tenía, era como que, oye, tiene un tatuaje girasol, entonces no lo quiero dentro del equipo, ¿sí? Porque de alguna manera abierta cierta limitación o cierta perspectiva por ese tipo de uso. Pero ahora no. O sea, ahora una persona que te trae un tatuaje como que pasa desapercibido y de alguna forma te focalizas más en el talento que la persona está trayendo para aportar dentro de la empresa. Entonces, creo que el tema de inclusión para mí tiene que ver mucho con esos primeros pasos, sobre todo si es que la compañía está empezando con este tema. Pero si ya hablamos un poco de compañías donde esto es parte de, pues hay cosas mucho más grandes que uno va trabajando, ¿sí? Mucho depende del país, la compañía, que si es local o es global, etcétera, ¿sí? Básicamente se refiere a eso. Vale. Otro tema que hay que tener en cuenta cuando uno habla mucho de reclutamiento y selección como algo básico, es que tienes que tener mucho esta diferencia. Una cosa es el reclutador y otra cosa es el proveedor, ¿sí? Cuando hablamos del reclutador, normalmente es la persona que trabaja dentro de la compañía. Está dentro, de alguna manera, inmerso un poco a la cultura organizacional de la empresa, porque es un empleado de la compañía. Pero cuando hablamos de un proveedor es básicamente pues una empresa ajena a la empresa, que tú simplemente lo contratas para que te ayude a identificar los candidatos adecuados para un determinado puesto, ¿sí? La diferencia más clara en esto es que el reclutador es el responsable de todo el proceso integral del candidato hacia la compañía. Es quien va a acompañar en todas las etapas, sea de contratación, el tema de selección, el tema que te programa las entrevistas de repente con el manager, el tema de negociar, el tema de compensación. Él acompaña todo ese proceso. Podría ser el proveedor, más que un abastecedor, es la persona que te va a dar el candidato para un puesto. Normalmente dentro de las estrategias de reclutamiento y selección, para mí es reclutador y proveedor, ¿sí? Mucho depende de tu contexto o de proyecto que tú puedas tener como atracción de talento. Digamos, Dani, que cuando uno es reclutador, por ejemplo, el asistente de recursos humanos, y está dedicado mucho a hacer reclutamiento de personal, tiene que tener características de ser proveedor, por decir así, tiene que tener esas técnicas. ¿Para qué yo lo utilizo? Por ejemplo, cuando tú tienes un proyecto o necesitas ubicar un candidato, esto, por ejemplo, si tu mercado es local, ¿sí? Por ejemplo, la compañía solamente tiene operaciones en Perú y de pronto te piden un puesto que de repente necesitas no traerlo de Perú, sino necesitas traerlo de fuera, ¿sí? Entonces, es un mercado que de repente tu equipo no conoce, pero tienes proveedores que son especialistas dentro de ese mercado, entonces lo contratas. Y es el proveedor quien te va a traer los mejores candidatos para el puesto que tú estás buscando, ¿sí? Se utiliza mucho eso. Exactamente, Victoria, sí. En ese caso es un proveedor, pero ojo, mucho depende en qué fases también contratas el tema del proveedor y ojo, mucho depende del tamaño de la empresa. Tú puedes utilizar al proveedor para hacer procesos de selección porque de repente tienes mucha demanda con tu equipo, que era, por ejemplo, algo que yo hago, que a veces los chicos están muy aplastados con el tema de los procesos que tienen. Entonces llegan a un punto donde de repente el tema del deadline se puede afectar. Entonces uno hace una revisión y al equipo le dice, oye, ¿qué puestos podemos terciarizar? ¿Sí? Que el proveedor de alguna manera te ayude a hacer el tema del reclutamiento. Porque uno utiliza proveedor y reclutador sobre todo para cumplir temas de deadline.
¿sí? Eso es un tema. Lo otro ayuda mucho para puestos especializados, donde si de repente yo tengo a mi equipo focalizado en eso, se van a dedicar mucho a eso y me van a descuidar las otras posiciones, ¿sí? O que tienen un alcance mucho más global. Normalmente las empresas en Perú utilizan proveedores para hacer selección de repente de cargos que son superiores, ¿sí? Que necesitan mucha experiencia o tienen mucho alcance dentro de la empresa. Aquí puede ser un manager especializado, un tema de un CEO, un tema de director, etcétera, ¿sí? Porque necesitas a una persona especializada con cierto profile o cierta experiencia y necesitas a un especialista, que en este caso normalmente son los proveedores, ¿sí? Exacto, un cazatalentos es un proveedor, por ejemplo, ¿sí? En el tema, si es que tú me hablas, el tema de la terciarización, a veces sí, es una opción, pero ahí tú tienes que ver mucho el tema de costo-beneficio. Hay compañías que efectivamente terciarizan mucho la parte de reclutamiento, pero terciarizan mucho la parte de reclutamiento para mí que son procesos que sabes que de repente tienen una rotación bastante voluntaria porque el puesto en sí lo demanda. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el banco, el puesto que nosotros teníamos terciarizado era el tema de los cajeros, porque era mucha demanda. Entonces, el equipo interno no podía cubrir esa demanda, entonces estaba focalizado más en otros puestos un poco más especializados. Pero el tema de los cajeros en sí, por ejemplo, lo teníamos terciarizado porque la demanda era mucha, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver con tu estrategia de recursos humanos y mucho también tiene que ver el tema del costo-beneficio, porque cuando tú terciarizas ese proceso implica también un tema de inversión y tienes que ver un poco las ventajas y desventajas, pero eso mucho depende de la cultura organizacional de la empresa. Pero para mí me ha funcionado mucho utilizar un mix y mucho depende también en qué etapa o para qué tipo de perfiles utilizas un proveedor, ¿no? Eso es importante que también lo puedan definir cuando uno hace reclutamiento y selección. No todo lo puedes terciarizar. Ojo, que esto también está sujeto mucho con el tema del budget, ¿sí? Porque cuando uno utiliza un proveedor, está utilizando una inversión adicional. Entonces, es algo que también tienes que saber sustentar, ¿sí? Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. Estas son las principales diferencias entre un reclutador y un proveedor. Uno es el objetivo principal, ¿sí? El objetivo que tiene un reclutador netamente es ser responsable de todo el proceso de incorporación del candidato. El objetivo de un proveedor es que me va a identificar a los mejores candidatos para un puesto. Desde ahí estamos partiendo de dos mundos diferentes, ¿sí? Otro tema es el tema de la interacción con los candidatos. Normalmente el reclutador tiene bastante interacción con el tema del candidato cuando ya va a incorporar a la compañía. En cambio, el proveedor lo tiene desde el principio, ¿sí? A veces tú haces reclutamientos donde no te dicen el nombre de la empresa y simplemente van indagando mucho el tema de los candidatos y mandan ya a la empresa cuando van a tener la entrevista puntual, de alguna manera, con el manager o la persona que está requiriendo el puesto, ¿sí? Otro es el tema de facilitar el proceso de reclutamiento, que sobre todo tiene que ver mucho con el tema de los deadlines, ¿sí? Cuando un reclutador y un proveedor trabajan a la par, normalmente los deadlines varían, ¿no? Porque un proveedor normalmente sus deadlines son mucho más cortos, porque ellos son más especializados y realmente tienen bastante experiencia en eso. Mucho depende de los puestos que también uno pueda buscar, ¿sí? Más que uno que lo pueda tener internamente. Eso a mí me ha pasado mucho, pero mucho depende de la complejidad que pueda tener el puesto. Eso varía mucho, ¿sí? Varía mucho el puesto, varía mucho la cantidad de vacantes, varía mucho también un poco cierta química, por decir así, que el candidato pueda tener con la persona que está requiriendo el puesto. Entonces, son variables que a veces pueden afectar mucho el tema del deadline. Pero para mí, con la experiencia que yo he visto, tiene que ver mucho con el perfil. Mientras más especializado es un puesto, te vas a demorar más. Mientras menos especializado es un puesto, vas a tener un poco más opción o vas a tener un poco más de candidatos para el tema de la posición que tú puedas estar buscando, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro tema que también hay que tener como base y tener totalmente claro el tema de las diferencias es cuando uno trabaja procesos especializados y uno trabaja procesos masivos.
Es algo que vamos a tocar mucho de repente en las próximas clases, porque cuando uno hace estrategia de reclutamiento y selección, tienes que ver estas dos realidades. Una cosa es que tú trabajas en una empresa donde de repente la rotación de personal no es tan alta. Puedes estar, no sé, el benchmark te dice que tú no puedes superar el 20% en el año. Mucho depende del rubro, ojo. Entonces, como que tu movimiento de gente no es tan alta. Entonces, la persona que es encargada de hacer atracción de talento puede manejar entre 5 y 6 procesos por mes. Entonces, la demanda no es muy alta. Y si lo vemos a vacantes, de repente pueden ser 10 personas, etcétera. Mucho depende también del tamaño de la compañía, ¿sí? El otro es cuando tú hablas de procesos masivos. Es decir, Girasol, yo necesito 100 operadores porque me voy a montar una línea nueva. Tu estrategia como reclutador ahí es totalmente diferente. En recursos humanos lo que funciona mucho es que uno tiene que prever eso. Por eso uno se tiene que meter mucho en el tema de negocio. A mí me ayuda mucho el tema de las reuniones de estructura que uno tiene como para tener visibilidad y uno pueda tener la base de datos como para que la gente pueda entrar, ¿sí? La experiencia, por ejemplo, más cercana que yo tuve fue que la compañía duplicaba el tema del headcount, porque estábamos creando una línea nueva de negocio. Entonces implicaba contratación en diversos perfiles, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Entonces ahí tu estrategia de proceso masivo es totalmente diferente a un proceso especializado, pero es algo que lo tienes que manejar. Y es parte del día a día también, ¿sí? Sobre todo cuando son operadores o son mandos medios, que normalmente se necesitan bastante personal, por decir así. Sobre todo si la empresa es de servicios y trabaja mucho este rubro de proyectos, que de repente uno gana licitación para colocar el personal por 6 meses, no sé, para un tema de campamento minero, por ejemplo, que necesito que la persona solamente esté 6 u 8 meses trabajando ahí, Girasol, entonces necesito un volumen de personal bastante alto. Entonces tu enfoque tiene que ver mucho por ese lado. Entonces tienes que hacer mucho este tema de diferenciación. Hay técnicas o también hay ciertos métodos para acelerar mucho el tema de procesos masivos, que es un poco que también lo vamos a ver en las clases posteriores. Pero es importante que uno como reclutador tenga esta diferencia. Una cosa es que yo reclute masivamente para un puesto y otra cosa es que yo reclute una sola persona para una posición, ¿sí? Entonces, es importante mucho manejar estas diferencias. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o algo que les gustaría saber o complementar. ¿No? Ok. Entonces sigo avanzando. Algo que de alguna manera yo hice un poco de research y más o menos con la experiencia que tengo, hay mucho desafío que se presenta dentro de reclutamiento y selección, sobre todo porque realmente el tema de la fuerza laboral ha cambiado mucho y hay mucha tendencia. Sí, ojo, mucho depende, insisto mucho con el tema del rubro, la capacidad de la compañía o el tema de la cultura de la empresa, porque de empresa a empresa esto va variando, ¿sí? Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. Una cosa es trabajar en el rubro agro, o trabajar en una pyme o una MIPE, o trabajar en una empresa grande, u otra cosa es el rubro tech, o el rubro servicios, o el rubro industria, o el rubro consumo masivo, o el rubro consultoría propiamente dicho. Esto varía mucho. Pero digamos que estos desafíos para mí son bastante constantes dentro de todos los rubros que nosotros podamos tener a nivel compañía, ¿sí? Uno de los desafíos más grandes que uno tiene es el tema de atraer al mejor talento. Porque la tendencia que ahora existe dentro de las compañías es que Girasol, yo quiero al vez de esta posición. Quiero al mejor, ¿sí? Ese es un poco el requerimiento que uno tiene de los clientes internos. Entonces, atraer a ese mejor talento es un desafío que uno tiene como compañía, que uno tiene como reclutador, ¿sí? La mejor solución para este tipo de desafíos es que continúes mejorando tus habilidades de alguna manera de sourcing, es decir, de encontrar una base de datos que de alguna manera te permita encontrar a ese candidato que realmente es el mejor talento del rubro o es más especialista en lo que tú puedas estar buscando, ¿sí? Eso es muy importante. Mientras más recursos tú tengas para poder ubicar talento, tienes mayor probabilidad de poder controlar un poco el desafío, que es
bastante hasta ahora. Atraer al mejor talento es bastante fuerte dentro de todo el mundo laboral, ¿sí? Otro desafío que para mí se ha hecho muy fuerte y que se trabaja mucho también dentro de recursos humanos es el tema del compromiso del talento. ¿Por qué? Porque de alguna forma uno como reclutador, y es algo que uno que también tiene que ver, por eso para mí el tema de las estrategias funcionan a nivel transversal, porque a veces uno hace todo el esfuerzo de traer al mejor talento a la compañía, pero cuando uno hace su indicador de seguimiento, la persona se va de la empresa en menos de 3 meses o al mes, porque la expectativa que tenía con la empresa no funciona. Y es algo que, por ejemplo, a mí me pasó, que cuando nosotros creamos esta nueva línea de negocio que les comento, y me tocó traer mucho personal de fuera, por ejemplo, las personas simplemente se retiraban de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando uno sobre todo trae personal de fuera, sobre todo si es de un lugar bastante lejano, que en este caso, por ejemplo, nosotros trajimos un finlandés que venía a trabajar a Perú, que era especializado en tema de investigación y desarrollo de ciertas patentes que tenía la empresa. Él vino con la familia, se hizo todo el proceso de reclutamiento, de alguna manera todo impecable, y la persona vino a trabajar a la empresa con la esposa y tenía una hija. Y de alguna forma no se adaptaron mucho al tema de la cultura del país. ¿Por qué? Cuando uno de alguna manera tiene cercanía con el candidato y tú le preguntas, oye, pero ¿qué es lo que no te gusta del país? Entonces, lo que él expresaba, por ejemplo, que de repente para unos puede sonar como que girasol, pero eso ya como que es un poco adaptable de la persona, ¿sí? Es que de alguna forma no les gustaba mucho toda la burocracia que hacías como para que tú puedas pagar los servicios básicos que uno tiene dentro de alguna manera del departamento donde ellos vivían, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos venían de un mindset en tema de financiación donde eso tú no te hacías cargo, o sea, simplemente tú tenías como que un presupuesto, abonabas a tal lado y automáticamente se pagaba todos los servicios. Pero en Perú no es así. En Perú pues te llega el recibo del móvil, te llega el recibo de los servicios de internet que tú puedas tener, te llega el servicio de los mantenimientos, te llega como que tienes una diversidad y tú tienes que ir picando para cada uno para poder abonar, ¿sí? Pero era una demanda que ellos no lo podían manejar. Entonces veían mucho esos temas que al final yo no podía comprometer a la persona, porque ya es un tema de cultura de empresa, perdón, cultura de país, que uno ya no puede manejar. Ahora ustedes me dirán, Girasol, pero uno eso debería filtrar desde el principio, sí, porque dentro del proceso nosotros hacíamos como que una experiencia vivencial con ellos. Venían a pasarse un día entero para poder conocer lo básico de Lima y colocar de alguna manera cierta cultura que de alguna manera tiene el país. Y con toda esa experiencia y demás, pues el candidato venía ya a sabiendas un poquito de poder adaptarse, pero a veces no pasa, ¿sí? Entonces, es algo que uno también tiene que manejar. Entonces, tienes ese tipo de challenge cuando tú atraes al mejor talento dentro de la compañía. Lo que funciona mucho acá son las estrategias de alguna manera, de compartir historial de éxito que tienen las compañías. O, por ejemplo, lo que a mí me funcionaba mucho era, si yo traía de repente una persona brasilera a la empresa y ya tenía un brasilero trabajando en la empresa, de alguna manera conectaba como para que puedan charlar y puedan tener de alguna manera esta conversación que le puede dar cierta visibilidad al candidato, ¿sí? Pero claro, es una estrategia que yo me permitía hacer porque dentro de la empresa me lo permiten, pero no necesariamente en todas funciona así. Pero sigue siendo todo un challenge el tema de comprometer al talento, que tiene que ver de que el trabajo de un reclutador no termina de que tú colocas a la persona en el puesto, no. Tienes que hacer de que la persona realmente te dure dentro de la compañía o al menos esté un tiempo prudencial dentro de la empresa. Entonces, eso básicamente tiene que ver con el engagement del talento, por decir así, pero sigue siendo un desafío, ¿sí? Otro desafío que nosotros nos vamos a encontrar mucho del tema de reclutamiento es el tema de la compensación, ¿sí? Porque de alguna forma si uno se dedica mucho al tema de reclutamiento o en toda la experiencia que yo tengo en este tema,
los chicos de mi equipo me dicen, Girasol, es el mejor candidato, pero el rango salarial que nosotros estamos ofreciendo como compañía no llega hasta ese nivel. Entonces tienes que manejar un poco ese desafío, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que funciona mucho? Que es algo que de repente a mí sí me gusta manejar mucho con el equipo. Cuando uno atrae el talento y empieza a hablar mucho por la parte compensatoria, tienes que preguntar rangos salariales. A mí me gusta manejar muchos rangos. No me gusta manejar, digamos, un solo número, ¿sí? Porque el rango de alguna manera te permite poder manejar estrategia interna dentro de la empresa, como para de repente realmente compensar qué es lo que el candidato está buscando o cubrirle la expectativa salarial que ellos necesitan. Otro tema que también tienes que preguntar cuando hablas de tema de compensación, cuando uno hace reclutamiento, hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que es esto: ¿qué cambiarías de tu trabajo actual si tú fueras tu jefe? ¿Por qué? Porque dentro de compensación, si uno maneja mucho de repente el tema de recursos humanos, que se habla mucho del tema de Total Rewards, no todo tiene que ver con la parte salarial. Cuando uno atrae el mejor talento, no solamente atrae la parte salarial, no solamente es decir, Girasol, voy a tener un ingreso anual de tanto, no. También tiene que ver otro tipo de compensación. Entonces, lo que atrae mejor al talento a veces es un poco el tema del clima que se va a sentir o los estilos de liderazgo que también tiene la compañía, que es un poco la tendencia también ahora, ¿sí? Pero ojo, tiene que ver mucho con el puesto, el tema de la cultura de la empresa, tiene que ver mucho también con la visión de estrategia de recursos humanos que uno tiene también dentro de la empresa, ¿sí? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Otro challenge que es dentro del tema de reclutamiento, que es importante que también uno lo ve con el tema de la experiencia, es el tema de mejorar la calidad de las contrataciones, ¿sí? El proceso de contratación a veces uno lo deja de lado cuando hace reclutamiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú reclutas bien, le llamas muy bien por teléfono, le das toda la información, las interviews vienen en el tiempo, coordinas todo muy bien y ya elegiste el candidato. Y de pronto resulta que hay errores dentro de su contrato o de repente no están colocando el salario que tú quedaste con él. Hay ciertos detalles que hacen como que una mala experiencia para el candidato. Entonces, al final, ese candidato de calibre alto como que se lleva un cierto disgusto dentro del tema de la empresa. Entonces, es algo que uno también tiene que darle mucho valor. Por ejemplo, en la experiencia mía, lo que a mí me encantó implementar fue, yo reclutaba gente, pero para contratarse demoraban como 2 semanas, entonces no había forma. Entonces había que reducir esas 2 semanas a 2, 3 días, porque la demanda de alguna manera de contratación, que fue un poco cuando hacía proceso masivo, pues los niños no podían esperar 2 semanas para tener un contrato, eso es imposible, ¿sí? Entonces, te tienes que fijar también mucho en cómo estás contratando al candidato dentro de la empresa. Es un proceso también clave que a mí me gusta revisar mucho, porque al final la experiencia del candidato termina el día que se sienta frente a la computadora o está desarrollando las operaciones en línea, si hablamos de los niños de línea propiamente dicho, ¿sí? Pero de alguna manera la experiencia de contratación es algo que tú tienes que ver. Entonces, para eso, ¿qué hace uno? Hace el seguimiento de los recursos que te proporcionan al candidato. Es decir, oye, Girasol, estás recién incorporado, yo no sé si todo está muy bien, yo no sé si la máquina tiene todos los programas que tú tienes, cómo te ha ido la experiencia, etcétera. Ese seguimiento lo tiene que hacer un reclutador porque ayuda mucho, como para que el compromiso del candidato que tú tienes o del nuevo new hire de la compañía, pues de alguna manera también sea sostenible, ¿sí? Pero igual sigue siendo un challenge, sobre todo cuando uno trabaja procesos masivos. Víctor, depende mucho de las empresas, ¿sí? Por ejemplo, un principal motivo, que es algo estándar que de repente uno maneja dentro de las empresas, es la relación que uno tiene con su jefe. Tú sabes que al final, como la frase que de repente puede ser trillada, pero es la verdad, cuando uno sale de la empresa realmente le renuncia al jefe, ¿sí? Ojo, esto no es que sea algo malo, es que sea de repente algo negativo o algo positivo, sino que me refiero que uno cuando tiene un equipo de personal, pues es un compromiso bastante alto y es una responsabilidad bastante fuerte también, ¿sí?
tocaría ver un poquito cómo están tus principales motivos de turnover que tú puedas tener en la empresa, que dentro de estrategia de recursos humanos uno es clave que maneje, sobre todo para posiciones que son especialistas, ¿sí? Habría que ver las razones para eso, Víctor. Y yo encantada, si quieres, lo hablamos terminando la charla. Otro desafío que uno enfrenta, de repente yo sí lo extiendo para todo lo que es recursos humanos, pero si hablamos netamente de reclutamiento y selección, pues son restricciones de presupuesto, ¿sí? El tema de que tú te contrates en las bolsas de trabajo, te contrates un LinkedIn que de alguna manera te dé un servicio, implica un tema de inversión. O te contrates esos sistemas de seguimiento, tengas propiamente dicho tu software de recursos humanos, implica mucho presupuesto. Entonces, a veces las compañías como que challenge es, oye, necesito un poco más de presupuesto, un poco más de budget para poder desarrollar esto, pero a veces mucho depende también cómo está el tema del tiempo de la compañía, a veces te restringen mucho, pero toca ver, aprender a utilizar mucho recurso gratuito. En este mundo digital, si uno hace research, realmente hay mucho recurso gratuito que uno puede utilizar para reclutamiento y selección. Por ejemplo, Google es gratuito, entonces cuando uno hace research ahí y realmente utiliza bien la herramienta, lo puedes explotar perfectamente para poder encontrar a los mejores candidatos para el puesto que tú estás reclutando, ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, es que utilizas ese tipo de recursos, pero en funciones avanzadas. Para mí, el tema de la curiosidad o curiosar un poquito ciertos apps o ciertos software que son gratuitos, pues es lo más maravilloso que existe, porque es el recurso que te va a compensar un poco, al menos, mientras pase el tema de restricciones de budget que tú puedas tener o te dan cierto tiempo para poder aprobar cierta compra de algo especial que de repente tú estás solicitando, ¿sí? Pero es algo importante que también uno tiene que tener en cuenta. Otro desafío que también es importante, que esto mucho depende de repente de mercado local o mercado global, ¿sí? Y mucho depende también de la cultura de la empresa. El tema de llegar a candidatos remotos. Normalmente en Perú uno trabaja a veces dentro de Perú, pero también hay trabajos que están fuera del país, que tú puedes terciarizar, por ejemplo, tu nómina con personal de la India o con personal de Tailandia. ¿Existe eso? Sí, es la realidad, ¿sí? Entonces, llegar a ese tipo de candidatos también es un challenge, ¿sí? Entonces, por eso es que el equipo también se tiene que especializar mucho en buscar, de alguna manera, candidatos o ver cómo está moviéndose el mercado de trabajo remoto, ¿sí? Hablo de trabajo remoto cuando literal no necesitas que la persona vaya a la oficina presencialmente. Puede trabajar desde cualquier lado del mundo. Claro, ojo, hay que ver también el tema de restricción legal o de alguna manera en el tema de contratación, ¿sí? Porque no es lo mismo pues que yo contrate a una persona de Perú para un determinado puesto y me diga Girasol, si bien yo trabajo remotamente, puedo trabajar desde donde yo quiera, sí. Entonces, hay restricciones dentro del contrato que también como empresa tienes que manejar, ¿sí? Porque si bien esa persona está trabajando remotamente contigo, hay un vínculo con la empresa. Entonces, es algo que también uno tiene que manejar, ¿sí? Y hay que revisar a detalle mucho con el área legal, cierto caso por caso, ¿sí? Eso es muy importante. Pero sigue siendo un challenge poder llegar a candidatos remotos. No me imagino ubicar a una persona que trabaja fuera del país y que simplemente se conecte en horario de trabajo de repente puntual o con diferencia horaria, etcétera. Pero sigue siendo todo un challenge. Pero la solución es que tu equipo se tiene que especializar en ese tipo de búsqueda, sobre todo si la compañía donde tú trabajas o donde tú estás apuntando a trabajar tienen este estilo de trabajo, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro challenge dentro del reclutamiento tiene que ver también el tema de pasivos y activos candidatos. ¿A qué me voy? Si es que uno normalmente busca el mejor talento dentro de la fuerza laboral, no todos están buscando trabajo activamente, porque el mejor talento está muy bien tratado dentro de la empresa, está muy bien compensado, se lleva muy bien con su jefe, se lleva muy bien con sus compañeros y no le interesa moverse de empresa. Pero a mí como reclutador me interesa ese talento, es el mejor. Entonces, es un challenge, ¿sí?
hay que tratar un poco de convencer, y acá es donde entra un poco como alguien me ponía, que es el tema del cazatalentos o los headhunters, que es un poco como se conoce acá en Perú, de repente, que tú janteas a la persona. A esa persona que de repente no está buscando activamente trabajo, porque una cosa es que yo esté buscando trabajo, pues me vas a ver aplicando, me vas a ver de repente haciendo llegar mi currículum a determinadas personas, porque sé que estás interesada en encontrar un trabajo o moverte de trabajo, ¿sí? Pero también tienes el otro lado. Tienes gente que no le interesa moverse dentro de la empresa o de alguna manera salir de la compañía donde está trabajando, pero a ti te interesa. Entonces tienes que agarrar la estrategia también por ese lado. ¿Cómo convences a una persona que no quiere salir de la empresa, mudarse a una compañía nueva? ¿Sí? Entonces sigue siendo un challenge este tema dentro del reclutamiento, ¿sí? Yo pienso que lo que me da mucho el tema de la experiencia laboral depende mucho, pero yo pienso que todos, sobre todo el tiempo que uno tiene en la empresa o el proyecto que pueda estar agarrando, mucho también depende de la expectativa. Yo pienso que siempre es como un 50-50. Vas a encontrar gente que de repente tú janteas y realmente le interesa la propuesta, o gente que de repente tú janteas y son totalmente honestos y te dicen, Girasol, no me interesa, estoy bien donde estoy porque ahorita no me quiero mover, de repente más adelante, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro tema que es clave, que yo sí les recomiendo mucho, si es que hacemos el tema de reclutamiento, es el tema de los objetivos de rendimiento. Esto ayuda mucho para el tema de los job posting, por ejemplo. Cuando uno es reclutador, a veces tiene claro el objetivo del puesto, tiene claro las responsabilidades y tiene claro los requisitos mínimos, ¿sí? Girasol, mira, estoy buscando un jefe de calidad y la razón del puesto netamente es que me ayude mucho a certificar el tema de la trinorma, ¿sí? Quiero, estas son sus responsabilidades y estos son, necesito su formación y en tema de skills es esto. Pero a veces uno como reclutador se olvida de decir, oye, pero ¿y cómo vas a medir el performance de la persona? ¿Qué va a necesitar hacer? Hay que cerrar ese ciclo, porque si no, al final cuando tú haces reclutamiento y estás buscando el mejor talento para esa posición y el candidato te pregunta y te dice, oye, pero ¿cuál es el valor agregado de mi puesto? O sea, ¿cómo me van a medir un poco si realmente estoy rindiendo o no dentro de la posición? Entonces es algo importante que hay que tener en cuenta también, ¿sí? Finalmente, otro challenge que está volviéndose ahora mucho, sobre todo dentro de las compañías, es que los candidatos están aplicando por celular. Eso sí realmente es un desafío bastante fuerte, porque implica inversión, ¿sí? Sí o sí tienes que tener un career dentro de tu webpage o de alguna manera si utilizas LinkedIn, tienes que tener cierto software de seguimiento que te permita que la gente pueda aplicar por celular, ¿sí? Entonces, acá sí la solución es que netamente optimices tus job posting. Todo job posting o toda publicación de oferta que tú haces, tienes que dar la opción de que puedan postular por celular, porque ya es un poco complejo que la gente llegue a la oficina o llegue a la casa y se ponga en el tema del computador y pueda aplicar. No, porque la gente ya prácticamente es bastante complejo que uno se desprenda un poquito de este aparato, ¿sí? Pero es un poco la tendencia. Es un poco el desafío que uno tiene cuando trabaja dentro del área de reclutamiento y es algo que tienes que ver, es algo que no puedes ignorar, ¿sí? Entonces es algo que tienes que tener en cuenta mucho cuando tú vas a plantear netamente las estrategias de reclutamiento, ¿sí? Ok, chicos, no sé si hasta acá queda claro el tema de los desafíos o les gustaría revisar algo, ver algo, ¿no? Ok. Daria, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta o no sé si quieres complementar algo? ¿Cómo está? Buenas noches, Girasol. Tengo una consulta referente al reclutamiento. Ajá. Yo trabajo en una institución educativa y Ujú. bueno, hace poco vi en las noticias que aquí en Perú ya no se puede discriminar al candidato por alguna deuda que tenga, ya no se le puede solicitar si está en Infocor, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros en el tema educativo hay una página que se llama la Regiep, ¿no? En el cual tenemos que ingresar al docente que no tenga pues los antecedentes por violación, por acoso, violencia. Entonces,
¿Es legal que yo, antes de iniciar el proceso de reclutamiento, no pueda certificar que no tenga ninguno de esos antecedentes? ¿O también sería un tema de discriminación? No sé cómo, si se entendió mi pregunta. Sí, Daria, me queda clara tu pregunta, no te preocupes. ¿Cuál es la tendencia nuestra dentro de Perú al momento de reclutar? Y es una realidad que tampoco puedo ignorar. Normalmente, este tipo de revisiones, a veces las compañías, o hay algunas compañías que lo hacían sin la autorización del colaborador, ¿sí? Lo que se hace ahora, o de alguna manera lo que se está regulando, es que eso desaparezca. Básicamente lo que la ley busca es que si yo estoy postulando a un puesto de trabajo, yo tengo que dar mi autorización para que de alguna manera me puedan hacer esta revisión de la verificación, ¿cómo es que se dice esto? De mis verificaciones de Infocor, de mis verificaciones de antecedentes policiales o los penales, ¿sí? Efectivamente, Ángel, la estrategia que se hace, o al menos lo que a mí me funciona mucho, es que el candidato me tiene que autorizar esto, porque es parte de la política de la compañía, ¿sí? Entonces, cuando uno de alguna manera hace el tema del reclutamiento, uno es totalmente transparente con el candidato y le dice, mira, yo necesito que me autorices que te voy a hacer una verificación porque es parte de mi proceso de selección. Entonces el candidato de alguna manera da su autorización y procede con esto, ¿sí? Que de alguna manera es una forma que puede funcionar, ¿sí? Claro, que por ahí alguien te puede decir, oye, pero Girasol, yo no te autorizo a hacer eso. Entonces, si tú no me autorizas a hacer eso, entonces no lo puedo hacer. Por ende, no te puedo incluir dentro del proceso. Lo que de repente sí hay que manejar mucho con pinza es el tema de que de repente Girasol, si está rojo en Infocor, no lo contrates, porque realmente está endeudado y hay cierto tema. Que de repente el tema de la ley está yendo mucho por ese lado. No significa que si tienes deuda eres no eres un talento o no vas a ser competente dentro del trabajo, ¿sí? Eso es lo que hay que regular mucho y es lo que hay que tener pinzas, por decir así. Entonces, para eso tienes que establecer ciertos lineamientos dentro de la empresa. Por ejemplo, lo que yo hago mucho depende de las posiciones, ¿sí? Hay posiciones que son sensibles, donde uno accede mucho a información de alguna manera, o no sé, por ejemplo, si tú vas a ser responsable de la caja y realmente me vas a manejar dinero, el tema del Infocor para mí es súper crucial, ¿sí? Porque vas a estar como que me puedo pronosticar y decir, Girasol, está tan endeudada la persona y encima va a ser responsable de caja y está en rojo, como que no hace mucho match, ¿sí? Entonces revisemos un poco el tema del caso. Pero si es otra posición en donde de repente no va a tener responsabilidad de dinero directo, es algo que se puede revisar. Entonces tienes que revisar un poco todo el pie completo de lo que tú necesitas al candidato. Pero lo que yo sí sugiero ahí, Dari, si tú trabajas para esto, es que la institución educativa tiene que establecer algo con un soporte legal de que de repente el candidato o la persona sepa de que tú le vas a hacer esas revisiones. Ya si la persona te autoriza, ahí no tienes un tema legal que de alguna manera te pueda traer impacto, ¿no? Que es un poco la tendencia que se está viendo ahora. No sé si con eso ayudé con tu inquietud. Sí, muchas gracias. Entonces, antes de realizar el reclutamiento, se podría mandar tal vez como una declaración jurada de autorización. Yo normalmente lo aplico cuando yo ya estoy en entrevistas, o sea, cuando a mí ya no es un Mm. postulante, sino es un candidato para el puesto, que normalmente pueden ser 5 o 10 personas o la terna que normalmente uno maneja mucho, esto depende, es donde tú realmente le dices, oye, ¿sabes qué? Necesito hacer cierta verificación, sobre todo con el tema de repente verificación crediticia, porque el tema del antecedente policial, pues ahora el tema del costo es bastante chico, es más, tienes hasta un sistema que ahorita no se me viene mucho el nombre a la cabeza, al menos para Perú, donde la persona automáticamente ingresa y tú puedes sacar esa constancia. Claro, tiene cierta actualización. Entonces tú le puedes pedir al candidato, y sabes que dentro de los requisitos necesito que me presentes esto. Sí, entonces ya la persona entra.
creo que sí se llama CISETI adulto, sí es un link, que yo ahorita se me fue en la cabeza, pero es un tipo de formato donde ya te trae completo en qué empresas trabajó, si tiene algún tema policial o penal pendiente, ¿sí? No te agarra la parte crediticia, pero sí te agarra el tema de verificaciones. Entonces, es una constancia básica que te le puede dar la persona. Ese es el documento, Alfredo, muchísimas gracias. Es el certificado único laboral. Entonces, eso lo puedes solicitar y es gratuito. O sea, simplemente es un link y automáticamente te arroja el resultado. Sobre todo, funciona mucho para procesos masivos, porque, por ejemplo, antes, cuando yo hacía proceso masivo para los niños de línea, el tema de que ellos se gasten, cuando les pedías el antecedente policial, tenían que hacer una inversión más si era penal, que era bastante costoso, eran casi como 60 soles, más el otro creo que se gastaban 70 soles, y no necesariamente iban a ingresar a trabajar a la compañía porque era un prerequisito. Pero ahora no, ahora este tipo de certificados son gratuitos, ¿sí? Entonces, es algo que tú puedes informar al candidato. O sea, mientras el candidato sepa y te autorice ese tipo de verificación que tú quieras hacer, legalmente, de alguna forma, estás cubierta, por decir así. Claro, y te tiene que firmar un formato, ¿no? Porque, como dice mi jefa, las palabras, pues, girasol, tú haces esto y se las lleva el viento, ¿sí? Entonces, esa es mi sugerencia. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, algo más. Víctor, cuéntame. Profesora, buenas noches. Generalmente cuando un trabajador de cualquier nivel se retira por cualquier motivo, obviamente se abre un proceso de abastecimiento, reclutamiento y selección por los parámetros conocidos. Sin embargo, esto creo que se vuelve más problemático cuando un CEO o un gerente central de la empresa se va a la empresa competidora, sobre todo por el manejo sensible de la información que maneja. Ese es por un lado, una pregunta. Otra, no sé si usted ha seguido de cerca el problema que ha habido con el entrenador Reynoso de la selección peruana. Dado su experiencia, ¿qué ha pasado en cuanto a su reclutamiento, que finalmente ha derivado en una situación que se va y no se va y al finalmente se fue, como dice la canción, pero de repente algo, usted podría aclararnos esta situación para que no pueda suceder de repente, no hablemos ya del entrenador, sino en general, ¿no? Porque hay situaciones parecidas. Gracias. Gracias, Víctor, por tus preguntas. A ver, en toda la experiencia que yo tengo, por ejemplo, cuando yo hablo con los CEOs de la compañía, pues es un CEO que viene de otra empresa. Si a ese nivel, cuando uno tiene acceso a información sensible, y de repente es algo que se maneja mucho desde recursos humanos, hay mucho tema crítico que uno conserva, ¿sí? Que se llaman los famosos NPS, por decir así, o el tema de los contratos de confidencialidad, ¿sí? A ese nivel, cuando uno habla de CEO, de directores, cuando tú janteas un poco de la competencia, más que aprovechar la información que sepa de alguna manera de la competencia, información sensible, porque es algo que no es ético, ¿sí? Sino lo que más valoras a ese nivel es el expertise que tiene manejando ese business. Porque al final, cuando va a venir a un business que de repente es parecido o es diferente, lo que vas a aprovechar a esos niveles son las estrategias que tienes a nivel liderazgo. Solución, planteamiento de estrategia, cómo atraer a los clientes, cómo rendir un poquito de repente el tema de ventas si estás dentro de servicios, ¿sí? Pero eso no es un impedimento para que tú puedas contratar de alguna manera al CEO de la competencia para tu compañía o al manager de la competencia para tu compañía. Eso depende mucho de la cultura de la empresa. O sea, yo he tenido experiencia también en culturas que son totalmente open. O sea, me dicen, Girasol, tráete por favor a la competencia, lo necesito acá. Pero no solamente porque me va a traer la información confidencial de la empresa, no es con esa expectativa, es más con un tema de la experiencia que uno tiene, porque ya vivió un poquito de repente los desafíos que implica manejar ese tipo de negocios.
Pero lo que te marca mucho la tendencia ahora, por ejemplo, es que eso ya se hace diverso, ya no es tan especializado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mi jefa, que es el tema de recursos humanos, ella no viene de recursos humanos, ella viene de la parte comercial. Entonces, si uno veía a Kimberly, por ejemplo, la gerente de recursos humanos, es una niña que veía la gerencia de marketing. Entonces, las compañías lo que están buscando ahora es mucho el tema de diversificación, más que el tema especializado, porque al final tú sabes que lo que más se valora mucho, y es un poco lo que vamos a ver en la próxima clase, son el tema de esas habilidades blandas, ¿sí? Porque al final, el que realmente te conoce el negocio es aquel que tiene solución para la casuística propia que tú tienes, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, no lo veo un problema, porque tú como empresa tienes recursos como para poder cubrirte esas partes que son sensibles, como tú dices. Y de alguna forma, pues hay un tema de ética profesional que uno como profesional también lo maneja perfectamente, sobre todo a esos niveles es mucho más sensible, ¿sí? Y también hay cierto recurso legal que no voy a negar, pues que uno maneja y sopesa todo ese tema que de repente te puede traer cierto ruido al momento de contratar a un CEO o a un manager de la competencia, ¿sí? Ojo, mucho depende de políticas, porque también hay compañías donde te dicen, Girasol, si trabajó en la competencia, no me lo reclutes, porque es parte de la política de la empresa. Si es así, pues uno se tiene que alinear también. Por eso les digo, el tema de reclutamiento y selección, cuando uno hace el tema de la búsqueda del mejor talento, se tiene que adecuar a la cultura de la empresa y a las políticas que tiene la compañía. Yo no puedo ir en contra de eso, ¿sí? Ahora, en el tema de Reynoso, bueno, a mí que me encanta mucho el fútbol, de alguna manera, si es que lo llevamos al tema del mundo laboral, pues sabemos que al final uno contrata al mejor talento con cierta expectativa y la medición del performance y del potencial que yo te le voy a hacer va a ser en base a los resultados, ¿sí? Entonces, yo imagino que contrataron a Reynoso diciendo, oye, el objetivo que tenemos como selección peruana es que clasifiquemos para el Mundial. Ese es tu objetivo. Entonces, si no me logras ese objetivo, vamos a tener cierto problema, ¿sí? Que es un poco, imagino lo que le dijeron, pero al final los resultados no le ha ido mucho, de alguna forma que yo sepa, nosotros en la tabla creo que somos los últimos dentro de los 10 países de toda América participando para el tema del mundial, si es que me corrigen. Entonces, con esos resultados como que uno dice, oye, pero estamos en el puesto 10, entonces estamos complicados, ¿sí? Pero el otro tema que hay que ver también es el tema legal. Cuando uno contrata a una persona, no es que te contrato por contratos, también hay ciertas cláusulas que tú tienes que cumplir. Entonces, creería que con Reynoso de repente no cerraron ciertos temas, que por eso se ha hecho un poco complejo su salida del personal, su salida, perdón, de la dirección del fútbol. Que para mí eso, si yo lo extrapolo a la vida real, pasa, ¿sí? Porque a veces tú traes al mejor candidato, pero no se adapta. Entonces, para eso lo que uno hace en tema de reclutamiento y selección es que eso no te puede pasar, o al menos te tiene que pasar en un porcentaje bastante chico, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta también. No sé, creo que ya Reynoso salió y creo que hay un nuevo DT que no sé si es uruguayo o es argentino, según lo que estaba leyendo. Esto ya, vamos a ver con él cómo van las cosas en el tema del fútbol. No sé si con eso ayude. Hay algo importante que también hay que tener en cuenta, que es un poco ya para terminar la clase, estadísticas, que es algo que me gusta mucho también, ¿sí? Entonces yo les traigo acá algunos números que es importante también tener en cuenta en tema de reclutamiento. Glassdoor es una plataforma bastante interesante que tenía mucho el tema de clima a nivel global, que te dice que el 86% de los empleados, por ejemplo, quieren seguir trabajando de manera remota. Es un estilo de trabajo que gusta mucho al tema de los candidatos, ¿sí? El reclutamiento virtual básicamente es el método más utilizado en el tema del proceso de contratación. Acá tiene que ver mucho el tema de la tecnología. Ok, Bailey Fossati, exacto, Ismael. Luego tenemos que el 86% de los reclutadores y el 62% de los empleadores del mercado laboral se está moviendo por los candidatos. Esto es un poco lo que te dice la Sociedad de Recursos Humanos de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir?
que toda la tendencia que está teniendo uno como candidato al final está migrando como para que cambies un poco algunos perfiles o algunos requerimientos que tú tienes del puesto, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Y esto era lo que hablamos, el 89% de los solicitantes de empleo lo hacen a través de los móviles o a través del celular, por decir así, ¿sí? Que es importante también tenerlo en cuenta. Finalmente, les doy una estadística de Perú que me pareció muy interesante, que está haciendo un poquito de research. Es que la tasa de empleo en Perú aumentó un casi 94% ahora en octubre del 2023. Ojo que estamos hablando de mercado formal, casi ese 30-25%, que es un poco la tasa que estamos manejando, pero igual es un número bastante interesante. En promedio, de alguna manera se ha tenido 92%, digamos, en los últimos 20 años, que me parece un porcentaje bastante interesante, ¿sí? Ojo, acá también hay que ver qué tipo de posiciones se está buscando. Según lo que yo veo, hay mucho research, sobre todo en tema de mando medio o técnicos que a veces son bastante especializados para ciertas posiciones, ¿sí? Esto pues te lo dice el INEI, ¿sí? Sí, Víctor, o sea, básicamente pues tenemos... Esto es netamente ese 30 o 25% formal que tenemos. Claro, hay todavía otro mundo que hay que revisar, que es el tema informal, que efectivamente estamos como que entre 70 y 75%. Pero hay que ver el vaso medio lleno también, ¿no? Que es algo importante. Bueno, chicos, esa es la clase del día de hoy. Yo no sé si tienen alguna inquietud, algo más. Creo que terminé 3 minutos antes la clase. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que les gustaría saber. La próxima clase ya vamos a entrar netamente a estrategia de talento, sobre todo con esta tendencia de habilidades, que es un poco lo que se está manejando mucho ahora, ¿sí? Muchas gracias por los checks. Si no tienen más preguntas, Randy, no sé si tú necesitas algo más mío. No, yo creo que ya podremos finalizar, no hay ningún problema. De repente, si tiene algún material adicional que de repente los chicos quisieran también obtener, pues me lo envía para yo ya hacerles presente y enviárselos por el chat grupal. Ahí han levantado la mano, me parece. Ok, no sé. Ah, ya, no, están hablando acerca de... Sí, Brian Jesús. Cuéntame, Brian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Una consulta, justamente lo que estaba Andy. Tal vez no, aparte de aprender esto, ¿nos podrías sugerir un libro en relación a estos temas como para poder iniciar? Depende del autor. Por ejemplo, si tú te estás iniciando mucho, o sea, estás como que en cero en tema de lo que es reclutamiento y selección y quieres saber más de fundamentos básicos de reclutamiento, hay un libro aquí, por ejemplo, de Marta Ales que se llama tal cual, Reclutamiento y Selección. Ahí tienes una base completa un poco de todo lo que es reclutamiento y selección, ¿sí? Hay otro libro mucho también del director de Google, si quieres te lo busco y también lo veo, que se llama The Best Place to Work, o sea, básicamente es el mejor lugar para trabajar, que también te habla mucho de cierta perspectiva de reclutamiento. Hay un libro que también habla del tema de Google, que también nos ayuda mucho con el tema de reclutamiento y selección, pero déjenme, yo les busco un poco de literatura puntual con algunos libros que yo tengo en la cabeza más los títulos que los autores, pero déjenme, yo se los busco, ¿sí? Y como para que ustedes puedan ahondar mucho más en estos temas que son interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer las consultoras de tendencia. McKinsey, por ejemplo, que es una consultora americana, claro, o sea, el tema está como que en inglés, pero lo puedes traducir. Ayuda mucho, sobre todo en todo lo que es el trabajo del futuro, las nuevas tendencias que estamos teniendo en tema de reclutamiento, etcétera. Ayuda mucho. Gartner también es otra referencia que ayuda mucho en el tema del mundo, sobre todo a nivel europeo. En tema de Perú como tal, me parece que también hay algunos catedráticos de ciertas universidades que también tienen libros interesantes, pero déjenme, yo les busco un poco de lectura y se los paso, ¿sí? Muy bien, entonces damos por finalizado la clase de hoy, ya siendo 9:30. Muchísimas gracias. Otra vez un gran aplauso para nuestra docente y amiga Girasol, por favor. Muy bien, excelente. Gracias. Voy cortando la grabación y efectivamente las clases se van a compartir antes del mediodía de mañana
el playlist con las clases completas. ¿Está bien? Muchas gracias. Excelente.